Con la declaración de la diputada Catalina Pérez como imputada, la Fiscalía de Antofagasta culminó una nueva ronda de interrogatorios en el caso Convenios, y aquí está Estefanía Bustamante, quien ha seguido el caso y nos tiene más detalles. ¿Cómo está, Estefanía? ¿Qué tal, Mati? Una ronda de declaraciones que culmina durante esta jornada y que ya los fiscales van rumbo a Antofagasta. Ellos, a diferencia de lo que ocurrió la vez pasada, cuando ellos vinieron en febrero, donde se había dicho que iba a culminar las preguntas con Giorgio Jackson en ese entonces, después vino una declaración de Tatiana Rojas, que bueno, ya vamos a estar comentando eso porque también ha tenido ahí varias dudas respecto a su testimonio, lo conversábamos también durante estos días, pero abocándonos a lo que conlleva entonces esta ronda de interrogatorios que culmina durante esta jornada con la diputada Catalina Pérez, que entrega su testimonio a los fiscales de Antofagasta por más de 3 horas y media. Ella llegó cerca de las 9:15 de la mañana, estaba citada para las 9:30 a entregar su testimonio respecto a el rol que pudo tener eventualmente en el caso de Democracia Viva. Ya lo hemos dicho, este caso en puntual es el que investiga a los fiscales de Antofagasta, que desde esa región viajaron hasta Santiago. Esas son las imágenes que pudimos obtener durante esta jornada. Pasadas las 12:30 salió la parlamentaria desde la Fiscalía Nacional, no exenta de dificultades, por cierto, por la prensa que estábamos ahí esperando su salida, ver si finalmente podíamos conversar con ella. Lo cierto es que desde su equipo delegaron la vocería y las declaraciones a los medios de comunicación a su abogado. Vamos a estar detallando también en los argumentos, porque estuvo un poco también dando a conocer parte de los detalles de la declaración de la parlamentaria, que uno de los puntos que ella quería despejar era el posible tráfico de influencias, un delito que fue descartado por la diputada ante los fiscales de Antofagasta. También estaba programado que después de esta ronda de interrogatorios, que incluyó también a la ex jefa de asentamientos precarios, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, hiciera una vocería por parte de los fiscales, Juan Castro Becchios y también Cristian Aguilar. Pasemos a revisar parte de las declaraciones del fiscal regional, quien es Juan Castro Becchios. Con estas diligencias de investigación realizadas aquí en Santiago, seguimos avanzando en lo que se refiere a la arista Democracia Viva, de lo que se denomina el caso Fundaciones o caso Convenios, que tratándose de la región de Antofagasta abarca en términos globales de 82 convenios distribuidos entre 12 regiones del país, por un monto aproximado que está siendo investigado de 8.000 millones de pesos. Bien, ahí entregaba detalles el fiscal Juan Castro Becchios, quien también, Mati, hablaba respecto a que las diligencias que se realizaron durante estos días, ayer y hoy, tienen que ver particularmente con el caso de Democracia Viva. También había otro punto respecto a la eventual formalización de la investigación de la omisión de denuncia. Recordemos que ahí también hay autoridades que prestaron declaración, como por ejemplo la ex subsecretaria Tatiana Rojas, donde ahí también hay toda una búsqueda respecto a cuál es la versión final de las autoridades que en ese momento estaban también integrando el Ministerio de Vivienda, entre ellas la subsecretaria, respecto a cómo se estuvo manejando este caso en la región de Antofagasta, quienes se enteran también finalmente cuáles fueron las diligencias propias que se realizaron al interior del Ministerio de Vivienda, que es algo que durante esta jornada también estuvo explicando el ministro Carlos Montes. Ahora, respecto a la diputada Catalina Pérez, les comentábamos que después del término de su testimonio ante los fiscales de Antofagasta, que duró más de 3 horas y media, fue su abogado el que salió desde la explanada de la Fiscalía Nacional para poder entregar mayores detalles. En primera instancia, él recalcó que declaró voluntariamente porque hace semanas habían hecho una solicitud a través de su defensa, del abogado Gonzalo Medina, para poder declarar ante los fiscales de Antofagasta en esta causa del caso Democracia Viva, y que por otro lado también decían que no habían intervenido en la asignación de recursos y tampoco en los convenios propiamente tal. Recordemos que acá también hay un vínculo, o hubo un vínculo, porque ella era pareja de Daniel Andrade,
Ella dijo que no estaba en conocimiento, lo dijo en varias ocasiones ante los medios de comunicación, que no sabía lo que estaba ocurriendo allí. También Carlos Contreras, quien es el ex seremi de Vivienda, fue su ex jefe de gabinete, por lo tanto ahí también era un foco de interés la diputada Catalina Pérez. Y respecto a las diligencias que podrían realizarse eventualmente, por ejemplo, citarla nuevamente a declarar o a otras personas que también han comparecido ante los fiscales, bueno, los propios fiscales decían que nada está descartado, que todo sigue en investigación, pero por cierto, lo que significaba también el testimonio de la diputada era bien relevante para entregar su versión de los hechos respecto también a estas personas que básicamente son los protagonistas del caso Democracia Viva y tenían una relación directa con la diputada. Bueno, hay antecedentes de que los WhatsApp que tenía la diputada la vincularían de alguna manera, por lo menos al conocimiento del caso. Sí, había un informe también en su momento, se habló de este documento elaborado por la Policía de Investigaciones que hablaba de un posible tráfico de influencias, no solo de Carlos Contreras y Daniel Andrade, sino que ponía sobre el radar también a la diputada Catalina Pérez. Bueno, el abogado decía que eso no es así, que el delito no se configura y que eso es lo que buscaron aclarar ante los fiscales Juan Castro Becchios y también Cristian Aguilar. Pasemos a revisar, de hecho, parte de las palabras del abogado Gonzalo Medina al salir de la Fiscalía Nacional. No hay ningún antecedente que dé información sobre nada que tenga que ver con un tráfico de influencia. Creemos que con esta declaración además se han establecido diversos puntos que deberían llevar a que no debería pedirse el desafuero en ningún sentido. ¿Cuáles son esos puntos? Que ella no intervino en la generación de los convenios, que nunca intercedió para que se asignara a determinadas fundaciones, que nunca recibió ningún beneficio, dineros ni nada vinculado a ninguno de estos convenios y que no le cupo ninguna participación en esto. Bien, ahí lo trataba de dejar claro el abogado Gonzalo Medina, sin embargo la diputada no quiso hablar también con los medios de comunicación. Claro, porque hay una cosa que se le cuestiona, más allá de que no haya obtenido ningún beneficio, Sí. que no haya presionado, que sabía, y sabía de una asignación de recursos para su pareja, considerando toda la red que tenía Revolución Democrática en la Sí. zona, por lo menos. Por lo tanto, alguna alerta podría habérsele prendido. Ella es muy inteligente, por lo tanto, uno hubiera esperado que por lo menos el tema del conflicto de interés le hubiera surgido. Claro, y además ella tiene estos vínculos con Carlos Contreras en su momento, también Daniel Andrade, que era su pareja. Ella estaba en conocimiento respecto a lo que realizaba Democracia Viva en los campamentos de Antofagasta, en 2 campamentos en esa región y en esa ciudad en particular. También es diputada por la zona, conoce bien también cómo funciona ese tipo de programas, por lo tanto, claramente se habían levantado las alertas en ese sentido. Ella también ha tratado de manejar bien hermética esta situación, de hecho, haciendo un poco de memoria, cuando estalla este caso en la región de Antofagasta, ella también se toma un mes de licencia en el Congreso precisamente para no responder ante los medios de comunicación. Ella, de hecho, reaparece con un video de varios minutos tratando de explicar la situación respecto también a lo que en su momento fueron allanamientos a los domicilios, incautaciones también realizadas por la Policía de Investigación. Es una situación que, por cierto, no ha sido fácil de manejar para la diputada, pero que al menos transmitían desde su defensa que esperaban entregar la versión de los hechos ante los fiscales. Ella lo hace en calidad de imputada, no así el ministro de Vivienda, Carlos Montes. Haciendo un poco de repaso también de lo que fue la jornada de ayer, el ministro declara en calidad de testigo también en esta ronda de interrogatorios. Se lo hizo junto también a la ex jefa de asentamientos precarios, Verónica Serrano, quien fue la primera en llegar. Nosotros después fuimos hasta la Fiscalía Nacional durante la tarde para ver si es que podíamos conversar con el ministro, pero lo cierto es que se retiró rápidamente después de hora y media de declaración ante los fiscales de Antofagasta, y estaba también planificada una actividad durante esta mañana por parte del ministro de Vivienda, donde ahí aprovechó para explicar un poco y entregar detalles respecto al testimonio que entregó ante los fiscales de Antofagasta. Pasemos a revisar también parte de esas declaraciones. Hubo muchas consultas de distinta naturaleza, pero una de las centrales fue la que usted señala. ¿En qué momento yo me enteré? Yo fui claro en decirle que de manera categórica y clara, que el día que yo me enteré de la irregularidad en Antofagasta fueron el día 16 de junio, después de un llamado
de la ministra Carolina Tobá para preguntarme si yo sabía algo de eso, y yo venía de Rancagua, de haber entregado vivienda a Rancagua. Nosotros le ofrecimos al final de la reunión que toda aquella información que él requiriera que investigáramos más a fondo, la íbamos a hacer para entregárselo y ahorrarle tiempo a ellos para que tuvieran que hacerlo por su cuenta. Y acordamos 2 o 3 temas que íbamos a trabajar más a fondo. Yo voy a estar disponible a concurrir a la Fiscalía en la condición de testigo cada vez que sea necesario. Bien, ahora ahí el ministro de Vivienda respondió varias preguntas, dijo que había declarado durante 1 hora y media y también volvió a reiterar que él no se enteró antes del 16 de junio, que es cuando Timeline en Antofagasta publica este reportaje que en principio hablaba del correo de los funcionarios, que probablemente nadie se imaginaba que esto se iba a extender al resto del país o que el caso iba a tener tal envergadura, pero ahí el ministro lo que hace es hacer un repaso también de lo que hemos conocido en los últimos meses. También se le preguntaba respecto a la minuta que dice Tatiana Rojas haber entregado, respecto también a las dobles contrataciones, es algo que el ministro también, ahí hay que ser súper claros, porque también la declaración de Tatiana Rojas ha reflotado esta idea de que se puso en conocimiento al ministro también, o que se estaba al menos averiguando respecto a la contratación de militantes de Revolución Democrática en los servicios dependientes del Ministerio de Vivienda, y como ya lo habíamos dicho, Mati, eso es muy distinto al caso Democracia Viva, y ahí el ministro Montes también estuvo levantando las alertas. De hecho, en distintas instancias después de que explota el caso Democracia Viva, el ministro estuvo rindiendo cuentas respecto a las acciones que ha realizado el ministerio para poder fiscalizar esas situaciones en distintos puntos del país. Así que es un poco también como déjà vu las declaraciones que uno escucha del ministro de Vivienda tratando de explicar nuevamente esto, que es parte también de los antecedentes que entregaron ante el Ministerio Público, pero como yo te mencionaba también, Mati, no está descartado que se vuelva a citar nuevamente, por ejemplo, a otras personas que comparecieron, como es el exministro Giorgio Jackson y el jefe del segundo piso, Miguel Crispi, quien, por ejemplo, también se le quiere citar de nuevo en la comisión investigadora, así que también podríamos ver nuevamente que no solo se repiten declaraciones, sino que también escenarios que podrían venir. Bueno, por lo tanto, esperamos, porque claro, uno apuesta en la cobertura de este tipo de acciones, de interrogatorios que sabemos que no se puede acceder, sí, a que la persona que va a declarar a la salida pueda entregar una versión. Pero cuando se está realizando una investigación que es larga, no debiéramos esperar tanto de un paso más. Por lo tanto, es además una situación que se viene prolongando hace ya tantos meses, y cada acción de la Fiscalía o cada titular genera esta ola de comentarios, y que son siempre los mismos comentarios, como tú dices. Sí, hay que ser bien cuidadosos con eso, porque hay otras cosas, por ejemplo, corriendo en paralelo, como por ejemplo también se va a revisar el arresto domiciliario de Paz Fuica, concejala, que también está siendo investigada por este caso, y donde ella incumplió, se encendieron varias alertas porque ella estaba incumpliendo su arresto domiciliario. También, por ejemplo, lo que ocurrió hace poco con la prisión preventiva, que nuevamente vuelve a cumplir el ex seremi de Vivienda, Carlos Contreras, ahora por una de las aristas del caso Convenios. Por lo tanto, este caso tiene varias vías, y esta en particular es la que más se repite, y que te diría que es un poco, es el debate más político, que es en qué momento se enteran también, que por cierto también es relevante, pero que los avances los ha tenido que llevar adelante la Fiscalía, y por cierto también de manera reservada. No se descarta, eso sí, nuevas diligencias por parte de los fiscales, de eso nos contó el fiscal Cristian Aguilar, quien es el que está a cargo de esta investigación, así que pasemos a revisar también parte de lo que nos dijo durante esta tarde. La arista de omisión a la denuncia se encuentra actualmente en investigación, no judicializada, no formalizada, con actuaciones pendientes que nos permitirán, una vez que se agreguen, tomar una decisión respecto al rumbo destino de esa investigación. Efectivamente, él se comprometió a aportar todos los antecedentes que la Fiscalía necesitara en el curso de la investigación para los efectos de poder adoptar algún tipo de decisión.
Bueno, y todo en curso, dicen los fiscales de Antofagasta, Mati, que como yo te decía, vuelven hasta la región. Habrá que ver finalmente si es que hay nuevas diligencias acá en Santiago, nuevos también testimonios que puedan ser de interés para el Ministerio Público para avanzar en este caso, puntualmente el de Democracia Viva, porque sabemos que hay varios casos más a lo largo del país que están en investigación por distintas fiscalías regionales, pero al menos en concreto termina esta ronda de interrogatorios ya por el momento en el caso de Democracia Viva. Bien, muchísimas gracias, Estefanía. Seguiremos entonces atentos a que haya algún avance en la investigación que sea comunicada, que ya podamos ir a un juicio y conocer más antecedentes, pero públicamente. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Mati.